Que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Hoy veremos a partir del versículo 33. Hasta el 50, si Dios nos lo permite, poder llegar ahí. Y quisiera orar. Voy a mover tantito este abanico. A mí me reseca la garganta. ¿Sí? Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios para que esté obrando en nuestras vidas de una manera poderosa. Dios, te doy gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Dios, esta gran familia. Somos tus hijos. Tú nos has llamado, Dios, con un propósito a cada uno de nosotros y nos has reunido en este lugar para poder confiar y poder descansar completamente en ti, Dios. Háblanos a través de tu palabra el día de hoy. Permite que este mensaje venga directamente de ti, llegue a nuestros corazones y nos transformes. Tú sabes en qué áreas necesitamos cambiar. Obra poderosamente y haz tu perfecta voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si se acuerdan, pero hemos estado hablando del libro de Marcos acerca de el ministerio de Jesús y comentamos que entramos en una etapa donde Jesús empezó a decirles a los discípulos cuál era su misión, que está a punto de entregar su vida para el propósito por el cual Dios los ha llamado. Hace unas semanas vimos cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos empezaron a decir que algunos decían que eran Juan el Bautista, otros que decían que era Elías o cualquier otro profeta. Y Jesús le pregunta: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde y le dice: tú eres el Cristo. En otro evangelio dice: el Cristo del Dios viviente. Y entonces Jesús llega a exaltar o resaltar la respuesta que Pedro está diciendo, y le dice que es bienaventurado porque no se lo reveló ni carne ni sangre, dice, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces hasta aquí todo está muy bien. Y entonces Jesús les contesta o les comenta, les enseña que le era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, y que iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Y esta fue la primera vez dentro de este evangelio que hemos ido verso a verso, la primera vez que Jesús les dice que Jesús tiene que morir. Cuando Jesús le dice que él tiene que morir, Pedro le quiere reconvenir, lo manda aparte y dice: Señor, que eso no te acontece. Y acuérdense que decíamos que era porque ellos estaban viendo o esperando a este Mesías o a este Cristo que los iba a traer una liberación políticamente hablando. Ellos estaban bajo el dominio de Roma. Y ellos decían que el Cristo que Dios había prometido iba a venir a traer libertad, iba a gobernar y establecer su reino. Y ellos están esperando que ese Cristo venga. Cuando ellos escuchan y se revela que Jesús es el Cristo, para ellos es como una victoria, porque dicen: es el momento en que Dios va a traer libertad a esta nación. Cuando ellos están en esta idea, Jesús les dice: pero tengo que morir. Y voy a entregar mi vida y voy a ser desechado y despreciado. Y entonces Pedro dice: no, Señor, que eso no te acontezca. Y es ahí donde Pedro trata de detener la obra de Jesús. Y entonces Jesús le regaña, ¿no? Entonces sí que le dice: apártate de mí, Satanás. Y le dice: porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eso fue lo que Jesús le dice, llamándole la atención a Pedro.
Seguimos viendo, vemos la transfiguración, vimos ese momento en que Jesús lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a este monte, y él ve la gloria de Jesús. Y esa voz que decía que a Jesús tenían que oír: este es mi hijo amado, a él oíd. Y todo vimos que estaba bien. De repente regresan de este monte de la transfiguración, y la última parte que me tocó a mí hablar, vimos cómo Jesús escucha que están discutiendo los discípulos, están ahí también los escribas, están discutiendo y le preguntan que cuál es el problema. Y el problema es que habían traído a un joven que tenía un espíritu inmundo. Y era como un lunático, que el padre decía que desde niño lo tenía, pero que lo llevaba, lo tomaba y lo sacudía y hacía que él le echara espumarajos, que crujía los dientes. Y entonces era una situación muy difícil que estaba pasando este padre. Le llevaron a sus discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. Y entonces Jesús le recrimina su falta de fe y les llega a decir: hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no han aprendido a creer. Y Jesús echa fuera el demonio. Este joven queda libre. Y la última parte fue cuando tomándole los discípulos aparte, le preguntaron que por qué ellos no pudieron echar fuera al demonio. Y terminamos viendo, dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Este está ahí en Marcos 9:29. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y estábamos hablando de la importancia de la fe. Y yo quisiera retomar nada más aquí un punto importante. Jesús hace una referencia a esa falta de fe, pero también me ayuda a entender algo. La falta de fe o falta de poder es igual a una falta de mi relación con Dios. Y yo quiero que podamos aprender y verlo. ¿Por qué? Porque si hay algo que hemos estado tocando constantemente durante unas semanas, es ver cómo Dios nos lleva también al sufrimiento. Cómo Dios me hace pasar por momentos difíciles, momentos que no es nada fácil poder llevar, poder enfrentar. Y entender que en esos momentos difíciles me ayuda a aprender y entender que es cuando más me parezco a Cristo. Que Dios en ningún momento nos ha invitado a decir que si tú vienes a Él no tendrás problemas, no tendrás dificultades, no tendrás necesidades. Los vas a tener. La diferencia, ¿cuál es? Que una es tener los mismos problemas o dificultades sin Cristo, o tener los problemas y dificultades con Cristo. Esa es la única diferencia. Y sin Cristo estamos perdidos. Pero con Dios tenemos una esperanza, con Cristo. Y entonces aprender a entender esto. Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo su voluntad. Pero para que tú puedas ver la mano de Dios, necesitas, ahí dice oración y ayuno. Y esto se transfiere a intimidad o relación con Dios. Entonces, no quiere decir que Dios ha dejado de hacer milagros o que el poder de Dios ha bajado. No quiere decir eso, sino lo que la Biblia me está enseñando es que Dios muchas veces no se manifiesta en nuestras vidas por esa falta de intimidad que debemos de tener con Él. Ahora, punto importante, no quiere decir, tengo un problema, entonces me pongo en oración y ayuno y el problema se va a solucionar. Yo no estoy diciendo eso. Porque yo puedo ver la vida de Pablo, que tenía un aguijón y que me dice que 3 veces ha rogado al Padre y el Padre no le sanó. Tanto así que el Padre le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces a veces pasamos por momentos difíciles, pero tengo que aprender a confiar y a descansar en Dios, que Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Entonces, pero otra vez, ¿qué ocupo?
tener una intimidad con Dios para que Dios pueda obrar poderosamente en cada uno de nosotros, incluso a veces no en mi vida, pero puede ser que Dios te use para ser un instrumento de bendición para otras personas. Pero esto tiene que ver con mi relación y mi intimidad con Dios. En el versículo 30, la semana pasada, nuestro hermano Arturo nos lo explicó completamente clarito, ¿verdad? El versículo 30 dice: y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos. Esta es la segunda vez en este evangelio que Jesús les va a decir a sus discípulos que tiene que morir. Y dice, le enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Otra vez, nomás lo estoy leyendo porque ya lo explicó nuestro hermano Arturo la semana pasada, pero me llama la atención esto, verso 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué tendrían miedo de preguntarle a Jesús? Muy probablemente porque la primera vez que Jesús les dijo que iba a morir, iba a resucitar, y Pedro dijo: no, Señor, que no te suceda esto, Jesús voltea y le dice: pues apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Esta segunda vez les vuelve a enseñar y ¿sabes qué? Nos quedamos callados. Pero no entendían ellos lo que estaba sucediendo. Entonces probablemente era para no ser regañados, pero Jesús vuelve a mencionar la importancia de que tenía que morir. Ahora, en todo esto, no quiero que perdamos el corazón de los discípulos. Les acaba de regañar, puedo decir, o exhortar, porque tenían poca fe. No habían podido sacar a un demonio de un joven por esa falta de fe. Y entonces vamos a partir del verso 33 a leer, y dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron una vez más, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y esto me habla mucho del corazón de los discípulos, porque Jesús está enseñándoles que va a dar su vida, que va a tener que morir, que va a resucitar al tercer día. Ellos no lo están entendiendo. Y en lugar de que ellos le pongan más atención a todo esto, ¿sí? En lugar de que ellos le pongan atención a todo eso, ¿qué están haciendo? Ellos están peleando entre sí para ver quién es el que debería ser el mayor. ¿Qué están buscando? Un puesto. Están buscando una posición de autoridad. Están buscando, gracias, están buscando un lugar, quizás para ser reconocidos o ser visto por los demás. Y esto es interesante, ¿no? Es interesante porque no están ellos enfocados en lo que Dios quiere hacer, lo que está sucediendo, sino que ellos están buscando una vez más enfocarse en sus vidas. Y esto es importante que lo podamos notar, porque muchas veces nosotros podemos tener esta misma actitud. Dios nos habla, por ejemplo, a ellos le estaba diciendo que tenía que dar su vida y morir por todos. Y ellos están pensando quizás en una posición o en un lugar de autoridad o de gobierno, pensando que Jesús iba a establecer su reino. Hoy Dios nos llama a predicar, a evangelizar, a compartir, a enseñar. Y muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios nos habla. Es más, puedo decirte, hay muchas ocasiones en que Dios pudo estar hablando, pudo haber estado hablando a nuestras vidas en una reunión como esta, y nosotros estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando en algo que no tiene que ver con lo que Dios nos está diciendo. Y están ellos peleando. ¿Quién será el mayor? ¿Quién tiene el puesto? ¿Quién tiene un mejor lugar? ¿A quién va a ser reconocido? Y sigamos leyendo. Y entonces, algo importante,
interesante que Jesús iba caminando y Jesús conocía todo y sabía lo que había en el corazón de ellos. Tanto así que Jesús le dice, a ver, ¿en qué estaban peleando? ¿Qué decían? Jesús lo sabía, ¿no? Y eso me hace entender algo. Nadie de nosotros podemos ocultarle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Nadie. O estás aquí con un corazón sincero buscando a Dios, o si estás aquí con un corazón que no sea sincero, ten la seguridad de que Dios se da cuenta. No hay manera de ocultarnos de Dios. No hay manera que Él no sepa lo que está sucediendo. Y entonces dice el verso 35, Él se sentó. Y es interesante esto, ¿por qué? Porque cuando un maestro iba a dar una enseñanza importante, se sentaba y todos los demás estaban alrededor, o a veces a los pies, escuchando la enseñanza que se tenía que dar. Y Jesús está a punto, al tomar esta posición como de rabí, de maestro, está a punto de dar una enseñanza importante a sus 12. Y creo que es importante que nosotros lo podamos entender también el día de hoy. Dice, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y pone un principio. Aquel que quiere tener un lugar y quiere tener una posición o ser reconocido, Jesús está cambiando el sentido y dice, si alguno quiere ser el primero, lo va a hacer al momento de que es el último de todos, el servidor de todos. Y me habla de dos líneas. La primera es, ¿cuántas veces no venimos y estamos buscando a veces los mejores lugares? Además, bueno, no, yo no he visto, ¿verdad? Pero a lo mejor hasta nos peleamos por los lugares que hay aquí en la iglesia, ¿no? Ahorita ya andan buscando donde no dé tanto el aire. Si yo los veo, ¿verdad? Antes se ponían donde daba el aire. ¿Dónde da el aire? Aquí, vamos a ponernos. Y llega temprano porque si no, nos da calor. Ahora tienen frío. Ya no sé qué hacer. Si les apago, les prendo el S, ¿verdad? Algunos me dijeron la semana pasada, usted no se preocupe, pastor, usted predique y que los demás se traigan suéter. Bueno, entonces ya saben, vamos a empezar a vender suéter la próxima semana. Ay, no se cree. Pero a veces estamos buscando un lugar, una posición. Y la Biblia me enseña algo importante, que si yo quiero ser reconocido por Dios, tengo que ser, número 1, el último. Número 2, un servidor. Y esto es importante porque Dios nos ha estado hablando. El martes hablamos precisamente del servicio. Y creo que es importante que todos los que estamos aquí entendamos algo. Dios te ha traído a este lugar, a esta iglesia, para que vengas ¿a qué? Otra vez, ¿a qué? A servir. Y el servir no solamente es a lo mejor agarrar un trapeador, una escoba y hacer, no, el servir es ver cómo puedo ser de bendición para mis hermanos. Y creo que eso es importante, porque muchas veces llegamos a una iglesia para ver cómo me siento, para ver cómo me tratan, para ver cómo está a ver el ambiente, a ver cómo se siente. Y cuando yo entro a una iglesia para poder ver eso, ¿sabes qué? Soy un espectador. Y mientras me sienta a gusto y estoy bien, aquí estoy. Y el día que no me guste, pues me cambio de iglesia y no pasa nada. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que Dios nos ha llamado ¿para qué? Para que estemos en un lugar y que seamos de bendición y que vengamos a servir. Porque no es la obligación del pastor o de los líderes, sino de toda la iglesia ser un instrumento. Y Jesús nos lo ha enseñado, porque Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pues el ejemplo de ahí está, el de parte de Dios, de Jesús. Estamos acostumbrados a estar en una iglesia y ser espectadores. Estamos en una iglesia acostumbrados a no involucrarme. Es más, muchos, no todos, pero muchos han dicho, voy a ir a esa iglesia, yo no quiero tener a veces problemas ni conflictos, no me quiero relacionar con nadie, yo nomás voy, escucho y me voy.
Y para eso Dios no te ha llamado. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, talentos, para poder ser de bendición para otros. No es para que te estés aislando, no para que seas cristianos solitarios, ¿verdad? Como el llanero solitario, así. No. Dios nos ha llamado como una familia. Tenemos un Padre y somos una familia. Y qué bendición. De veras, nos encanta que cada vez vayamos creciendo y creciendo. La meta está que en agosto empecemos con nuestra segunda reunión que vamos a ir teniendo. Culto a las 10 normal, culto a las 2:30. Aquellos que lleguen a las 11 o después, vengan a las 2:30 para que alcancen todo completo. Pero creo que podamos aprender que Dios nos está llamando a un crecimiento, a servirle completamente a Dios. Y Jesús, viendo el corazón que había en estos discípulos, va a poner un ejemplo. Mira, versículo 36. Dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces Jesús está viendo el corazón de ellos. ¿Qué hay en su corazón? Orgullo, quizás, busca de posición, reconocimiento, quieren autoridad. A lo mejor algunos decían: ¿sabes qué? Pues los que a lo mejor van a poner como autoridad son aquellos 3 que los llevó aparte. O sea, somos 12 y el Señor se llevó a 3. Se los subió al monte, a la transfiguración. Y no sé de qué hablaron, porque algo hicieron o vieron y nadie quiere decir nada. ¿Se acuerdan que cuando bajaron Jesús les dijo: hey, y no diga nada, ¿verdad? Estaban callados. A lo mejor para ellos estaban pensando que ellos van a estar al frente o a la autoridad, y a lo mejor entre ellos discutiendo también. Y Jesús hace algo completamente contrario a lo que ellos pudieran pensar, porque agarra a un niño. Y agarra a un niño y lo pone en medio. Dice: tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y Jesús está poniendo a un niño como algo, voy a usarlo de esta manera, como algo que pareciera que no importa. Además, a muchos de ustedes entran a la iglesia y ven a los hermanos, y ¿cómo está, hermano? Dios lo bendiga. ¿Y cómo está? Dios lo bendiga. Y ven a los niños, ¿y qué hacen? Ni los pelan, ¿verdad? O se paran: niño, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Niño, ¿cómo estás? ¿Verdad que no? Porque pareciera que el niño no es importante. ¿Sí me explico? Porque a veces pensamos que la gente de autoridad, los adultos, son gente que ellos sí tengo que tener una relación con ellos y conocer y todo. Pero un niño pareciera que no es importante. Y Jesús toma a un niño para mostrar y para decir: para mí todos son importantes. Quizás hasta el más simple, al más sencillo, incluso puedo decir hasta como el más insignificante, para mí es importante. Y es cuando Jesús quiere que puedan ver el servicio. A veces queremos quedar bien con el jefe, queremos quedar bien con las personas de autoridad, pero con los demás no me importan. Y Jesús cambia esa idea. Jesús quiere que puedas entender que el aceptar a un niño o aceptar a alguien que pareciera que no puede ser importante o no tiene autoridad es de suma importancia para Dios. Tanto así que dice: el que recibe a un niño como este, me recibe a mí. Y dice: y el que me recibe, no solamente a mí, sino recibe al que le envió. O sea, está recibiendo a Dios. Entonces está Jesús cambiando o tratando de cambiar la idea en que estos discípulos están viendo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el corazón de los discípulos no había cambiado. Y no va a cambiar hasta que no Cristo venga y el Espíritu Santo los capacite, y entonces serán completamente diferentes. Y eso es importante para nosotros, porque cada día Dios nos va a ir cambiando. Verso 38, sigamos leyendo. Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía.
Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Interesante. El corazón de los discípulos, no quiero que pierdan ese punto. Acaba de Jesús de regañarlos. ¿Por qué? Porque no pueden echar afuera un demonio por su falta de fe, falta de comunión, intimidad, falta de oración. Ok, después están peleando para ver quién va a quedar ahí como el líder, o a quién va a poner en ese lugar. Y Jesús le dice: así no es. El corazón tiene que ser de servicio y de amor, no de buscar autoridad. Y en eso Juan levanta la voz y dice: Señor, pues vimos a unos que echaban fuera a los demonios. Qué ironía, ¿no? Lo que ellos no pudieron hacer, otros sí lo estaban haciendo. Pero ellos, en vez de decir: los invitamos, están con nosotros, los apoyamos, dice: se lo prohibimos. Y otra vez, el corazón de estos hombres pareciera que dicen: nosotros somos un grupo de élite, o somos un grupo especial en el cual no entra cualquiera. Jesús acababa de decir que si alguien quería estar con ellos, tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Entonces ellos pensaban que nada más ellos podían hacer la obra de Dios. Y dicen: se lo estamos prohibiendo. ¿Por qué? Porque no nos siguen, porque no son parte de nosotros, porque no tienen la misma camiseta que nosotros tenemos. Y Jesús se lo va a decir que eso no es lo correcto. Y creo que ese es un peligro también para nosotros. Pudiéramos un día pensar que solamente la iglesia donde estamos nosotros es la buena. Es más, creo que ustedes lo han escuchado. Hay muchas congregaciones donde no les permiten relacionarse con otros cristianos, porque incluso llegan a decir que es pecado. ¿No es cierto? No. Es que estoy juntándome con un hermano de orar y todo eso. ¿Y qué iglesia es? Es de otra. No, está prohibido que hagas eso. Cuando somos una familia en Cristo, nosotros no podemos limitar la obra de Dios. Tengo que entender que es Dios el que va a hacer las cosas. Pero para eso va a usar ¿a quién? Pues a la iglesia. Somos un cuerpo. Y tengo que aprender algo. Yo sé que hay un orden. Podemos entrar ahorita a un tema que hay un orden. Hay gente que no hace las cosas correctas también. Pero la Biblia me enseña claramente que si alguien es usado por Dios, es alguien que va a ayudar para la obra, o que va a ser más bien, va a ser respaldado por Dios, porque Dios tiene un plan y un propósito para sus vidas. No sé si se acuerdan, a ver, aquí lo tengo, permítanme nada más. Hay una porción donde Pablo habla en Filipenses capítulo 1, versículo 15 y 18. Filipenses capítulo 1, Pablo explica esto de gente que predica de Jesús. Dice la palabra de Dios: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad. Está Pablo viendo un problema. Hay gente que empieza a predicar de Cristo y hay gente que lo empieza a hacer quizá con no una actitud correcta. Lo hace, dice aquí, con envidias, otros pues por contiendas, pero otros de buena voluntad. Verso 16: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Algunos lo hacían pensando que esto hacía enojar más a Pablo. Versículo 17: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Verso 18:
¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, ¿ves el corazón de Pablo? Pablo no está como que, ay no, que nadie predique, nomás yo puedo predicar. Ay no, esa es mi posición, ese es mi lugar. No, él está contento. ¿Por qué? Porque hay gente que quizás no lo hace de una buena manera. Hay gente que no lo hace de una manera correcta, pero ya sea de una u otra manera, Cristo es anunciado. Y aquí quiero poner un paréntesis. El día de hoy hay mucha gente que habla de Cristo. Y quiero tener nada más aquí poner una línea, porque entonces pudiéramos escuchar a cualquiera y podemos recibir lo que sea. No. Si alguien predica de Cristo y no está haciendo lo correcto o enseñando lo correcto, Dios tratará con él. Yo no soy un juez para estar señalando. Por eso, aun cuando de repente marcamos líneas donde algunos pastores no enseñan bien, nunca nosotros diremos ni nombres ni nombre de congregaciones, de iglesias. No es el propósito apuntar a nadie. Pero yo tengo que tener cuidado. Entonces, ¿está mal? No está mal, porque al final, si él habla de Cristo y a través de esa enseñanza alguien conoce de Jesús y lo acepta, gloria a Dios. Pero cada uno daremos cuenta delante de Dios de lo que enseñamos. No sé si me explico. O sea, el evangelio se predica y habrá iglesias donde a lo mejor hay algo que hacen mal, pero lo demás está correcto y creo que pueden ser de bendición. Entonces, muchas veces nosotros, yo creo que la mayoría de aquí hemos estado en una iglesia donde a lo mejor nos tuvimos que cambiar porque hubo cosas que ya no nos gustó. Pero gracias a esa iglesia, ustedes hoy son unas personas con conocimiento, firmes, fieles, y que Dios los usa de una y otra manera. ¿Sí me explico? Entonces, ese es lo que tenemos que aprender. Lo importante es entender que lo que Dios nos muestra es tener un corazón de gratitud. Ahora, lo que sí quiero resaltar, que en el verso 40 dice: porque el que no es con nosotros, por nosotros es, me hace entender algo. Para Dios solamente hay dos líneas: o estás con Él o estás en contra de Él. ¿De cuál eres? ¿O eres alguien que creces, eres ejemplo, predicas y muestras verdaderamente que eres cristiano? ¿O tu vida demuestra todo lo contrario? Porque han escuchado esas expresiones que la gente dice: uy, ¿y eso que es cristiano? Bueno, muchas veces de esa manera estamos en contra de Cristo. Aunque estamos aquí, aunque crecemos aquí, pero tenemos que aprender a crecer en lo que Dios nos está diciendo. Verso 41 dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Y esto simplemente está que aprendamos algo. Todos aquellos que estamos sirviendo, trabajando en Dios y lo hacemos en Cristo, ten la seguridad de que Dios un día te va a recompensar. Aquellos que vienen a servir a la iglesia y que vienen a limpiar y a barrer, y que a lo mejor nadie se da cuenta, y que inviertes tu tiempo, dinero y recursos, y que a lo mejor nadie se da cuenta. Incluso puedo decir que hasta ni el pastor nos da las gracias. Tienes que entender algo, que no lo haces para alguien, sino lo haces para Dios, y que la recompensa ¿de quién vendrá? De Dios. Todo lo que haces, a Dios no se le pasa nada. Si lo haces en Cristo, lo haces en Dios, ten la seguridad de que Él te va a recompensar en todo. Y veamos la última parte de esta enseñanza, verso 42. Estamos hablando del corazón del discípulo. Creían posición, Jesús le llama al servicio. Se creen exclusivos, Jesús le dice: no, somos de todos. Y luego les da una advertencia. Le dice:
No se los puedes prohibir, porque si ellos están obrando por Dios, es que son de los míos, de los nuestros. No se los puedes prohibir. Y ten cuidado con esto. Y esta es la advertencia. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ¿sí? No está hablando tanto de niños, sino está hablando de cualquier persona. Cualquier persona que ha creído, que ha puesto su confianza en Jesús, que son usados como estos que estaban fuera de demonios y que se los prohibieron. Jesús está diciendo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Sí? Yo no sé cuántos se han aventado al mar a nadar, ¿verdad? Pero de por sí la presión del agua y todo eso es difícil. Ahora, ponerte una piedra de molino. Había dos piedras de molino, una que usaban las mujeres para algo más pequeño, pero otras piedras de molino muy grandes donde usaban animales para que pudieran mover y se pudieran hacer esa molienda. Y Jesús está diciendo: es mejor, y eso es interesante, que tengamos cuidado a veces cómo actuamos y lo que decimos. Porque es mejor que te ates una piedra y te la avientes al mar, a que hagas tropezar a uno de estos pequeños. Y entonces me dice: ¿cómo puedo hacer tropezar a la gente? Versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Sí? Entonces Jesús lo que está enseñando es: cuidado en cómo vas a vivir o cómo vives. Y da una advertencia que si tu mano te hace caer o dañar a alguien, es mejor cortarla. Ahora, esto no es literal, aunque ha habido gente que ha pensado que tienen que cortarse la mano. Más adelante dice tu pie o un ojo, y piensa que quitándose eso va a hacer. Es imposible. Imagínate aquel que le gusta hacer cosas malas con la mano, le quitan una, le queda otra para seguir haciendo, ¿verdad? Porque la Biblia me dice que la maldad, ¿dónde está? En el corazón. Dijo un pastor: si tuviéramos que quitar todo lo que nos hace pecar, ¿qué seríamos? Quizás una nariz. Pásenle las narices y todas las narices, ¿verdad? Porque pecamos de todas maneras, de todas formas pecamos. Y entonces me hace entender que yo debo de caminar correctamente para con Dios. Ahora, aquí dice que es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. ¿Sí? Esta palabra de infierno es una palabra hebrea que se traducía para el valle de Hinnom, el cual era un lugar que estaba fuera de los muros de Jerusalén y que era un lugar donde ahí se adoraba o era profanado para la adoración del dios Moloch. Ahí se sacrificaba a humanos. Incluso era un lugar donde a los niños se quemaban vivos ahí, como una ofrenda que se le daba a ese dios. Más adelante ese se convirtió en un basurero donde todos los desechos eran quemados. ¿Sí? Entonces tiene mucho sentido la enseñanza que Jesús está diciendo al decir infierno. Para ellos era esa idea donde es un lugar donde se quema todo tiempo, el fuego no se acaba, no se apaga, y como hay desechos, había gusanos, había todo ahí podrido. Y por eso dice ahí: teniendo dos manos que ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 24, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces es Jesús dando esa semejanza para que ellos lo puedan entender, esa relación. Ahora, interesante, porque quiero leer hasta el final. Dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo.
Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y esto lo que me muestra a mí es que tenemos que ser radical con el pecado. O sea, iglesia, todos nosotros el día de hoy seguimos batallando en algunas áreas de nuestra vida. Estábamos ahorita navegando y le decía, sería muy triste, muy tremendo que todos nuestros pecados se nos pegaran como calcamonías, ¿no? O que se nos dijera un letrero, cada uno de nuestros pecados. No se puede ver, pero no podemos vivir en el pecado. Y Jesús lo está diciendo completamente a sus discípulos. A ver, aquello que es ocasión de caer, aquello que hace dañar a otros, aquello que falla a otros, tienes que quitarlo completamente. Si tu actitud, tu carácter, tu forma de hablar, a lugares donde vas, lo que tú haces está dañando a otras personas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrancar completamente eso. Para nosotros no podemos olvidarnos de que así como existe un Dios, existe el infierno. Si tú lees Apocalipsis, me dice que es un lugar preparado para Satanás y sus demonios y sus seguidores. Nosotros como iglesia no podemos estar jugando al cristianito donde hoy me porto bien, hoy me porto mal. Bueno, vengo y hago cosas bien o hago cosas mal. Yo no puedo vivir de esa manera. Yo tengo que entender que si soy un hijo de Dios, tengo que ser diferente. No puede haber orgullo en mi vida, tiene que haber servicio, amor. No tengo que pensar que soy exclusivo, al contrario, tengo que entregarme completamente a Dios sabiendo que mi vida le pertenece a Él. Pero tengo que reconocer el día de hoy en qué estoy fallando, cuál es tu pecado. De la misma manera que Jesús lo sabe todo, Él sabe cuál es tu pecado. A veces cometemos un error y es increíble porque lo vemos desde Adán. Cuando estamos fallando, cuando estamos pecando, cuando hacemos cosas que a Dios no le agrada, no sé por qué lo que hacemos es dejar de venir a la iglesia y dejar de buscar a Dios. Si es el momento en cuanto más le necesitamos, es en el momento en que yo necesito correr a los pies de Dios para que me perdone, me restaure, porque le he fallado a Él. Yo no debería de ocultar mi pecado, debería de confesarlo. Entonces, te puedes imaginar, Jesús dice, mejor es que entres con una mano a que con las dos te vas al infierno. Mejor es que entres con un pie al reino de Dios que con los dos al infierno. Lo mejor es que entres con un ojo que con los dos al infierno. Y esto me habla de ser algo, de actuar, de radicalmente hacer algo. Como iglesia tienes que reconocer, es más, Dios es tan claro y tan preciso que ahorita que estamos hablando del pecado, a todos nosotros nos salta en que estamos fallando. Y lo peor que hacemos es no reaccionar. En lugar de hoy reconocer que Dios me está hablando y pedir perdón por mi pecado. Tienes que reconocer que hay pecado en tu vida y no podemos vivir de esa manera. Tienes que decirle basta al pecado, tienes que ser diferente. Es que no puedo cambiar. Algo que Dios ha estado hablándonos es la manera. ¿Sabes cómo vas a cambiar? ¿Ahí sabe cómo podemos cambiar? ¿Yendo a una iglesia? No, aunque hay que venir. ¿Que alguien ore por mí? No, aunque podemos orar. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Yéndome a otro lugar? No. La Biblia me dice
que su ley, su palabra es perfecta, que es la que convierte el alma. ¿Qué necesito? Leer, poner en práctica la palabra. Y esa palabra es la que te va a transformar. Pero nos hace falta fe. A veces no creemos. ¿Cómo leer una Biblia? ¿Cómo leer un libro? ¿Me va a cambiar? Claro. A veces hemos dicho, es que necesitas tú querer. O necesitas tú poner de tu parte. No necesitas poner de tu parte. Necesitas venir a Él, rendirte a Él, y Él te va a cambiar para siempre. Pero necesitas reconocer que eres un pecador. Necesitas reconocer que lo que estás haciendo a Dios no le agrada. Y un corazón contrito y humillado Dios no rechaza y no desprecia. Dios está buscando corazón limpio, puro, perfecto. ¿Y Él lo va a hacer? Él lo va a hacer con todos aquellos que estén dispuestos a ser transformados. Y por último, verso 49 y verso 50. Jesús dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Estos dos versículos son difíciles de explicar. Hay algunas teorías, algunas enseñanzas que marcan de un lugar u otro. Algunos dicen que es el Espíritu Santo, que es el fuego que será en nosotros. Otros hablan que son pruebas, dificultades. Hay diferentes, pero creo que podemos verlo de esta manera. Jesús está viendo el corazón de ellos, donde ellos quieren tener posición, se quieren un grupo de élite, están batallando, están creyendo, no están creyendo bien. Acabamos de escuchar en este mismo capítulo, el mismo capítulo 9, al principio ellos disputaban con los escribas. Ahorita estuvieron porque no podían sacar el demonio del niño, del joven, ¿sí? Ahora estaban discutiendo entre ellos de quién iba a ser el mayor. Y Jesús lo que está haciendo es hacerles ver: todos van a ser pasados por la prueba, por la dificultad, por el fuego, por momentos difíciles. Todos seremos pasados por momentos difíciles. Todos, aunque queramos quitar nuestro pecado, arrancarlo completamente, pasaremos por momentos difíciles. Por eso dice ahí: porque todos serán salados con fuego. Y dice: y todo sacrificio será salado con sal. La sal era algo que se tenía que poner en los sacrificios. Lo lee en su casa en Levíticos capítulo 2 verso 11 y 13. Ahí viene. Y el salado, la sal, hablaba de dos cosas: de pureza y de perseveración o perseverar. Entonces pareciera que lo que está diciendo es: todos van a ser pasados por momentos difíciles, pero es necesario que todos puedan permanecer en pureza y puedan perseverar y puedan seguir adelante. Y eso es importante para nosotros. Lo empecé diciendo y vuelvo a decir: hoy tenemos que entender que a veces Dios nos va a pasar por momentos difíciles, pero tenemos que aprender a permanecer firmes en pureza y permanecer firmes continuando con Dios. Tanto así que llega a decir: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, pues ¿para qué sirve? O sea, tú eres un cristiano, pero si el cristiano pierde la pureza, ¿de qué sirve que seas cristiano si no te mantienes en esa pureza? Y al final llega a decir: tened sal vosotros mismos. Hay otra porción que dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero al final llega a decir: tener paz los unos con los otros.
O sea, lo que Jesús estaba tratando de con sus discípulos es: tranquilo, no tienen que andar disputando, no tienen que pelear, no tienen que discutir, no tienen que quitar a alguien que no sirva. No, no, tranquilos, ustedes con un amor, con una actitud completa, correcta, continuando en pureza y perseverando en lo que hemos aprendido de Dios. Y creo que con eso podemos terminar el día de hoy. Aprender a entender que Dios quiere que seamos íntegros. Y van a haber momentos difíciles, pero esos momentos difíciles me tienen que ayudar a mí a permanecer en pureza todavía. Si hay algo en tu vida que esté mal delante de Dios, arráncala el día de hoy, córtala el día de hoy, sácala, porque eso a Dios no le agrada. Y permite que Dios pueda cumplir su propósito dentro de ti. Quisiera pedirles que, ¿cuántos de ustedes el día de hoy están pasando por un momento difícil? Levante su mano, por favor. Un momento difícil, un momento de prueba. A ver, levante su mano, no les tenga vergüenza. Tienen que aprender, gracias, tienen que aprender a descansar y confiar en Dios.